Muy buenos días a todos. Es un gusto estar de vuelta acá. Y me hace recordar el año pasado, no sé si ustedes estuvieron en el seminario que Víctor y Gonzalo y todo el equipo acá organizaron. Fue un evento espectacular. Y me hizo pensar un poco cuando mirando un poco el video. Yo creo que fue un evento bastante, boutique seminar, cuando somos pocos y nos conocemos o más o menos se conocen, nos permite conversar mucho más. Fue un evento muy bueno. Y también me gusta mucho venir acá. Es la segunda vez que vengo por una temporada más larga. Yo estoy aquí casi 3 semanas. Bueno, me quedo casi 3 semanas en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, huyéndome un poco de la burocracia y de los estudiantes en Leicester para escribir un poco y reflexionar y leer. Entonces traigo no sé cuántos libros para dedicarme a eso, pero también para dedicarme a colaborar con Víctor. Lo hicimos también fue en 2012, creo. Pasé un mes acá en Cádiz y fue muy productivo. Bueno, el tema de hoy, lo llamé el drama del cambio social desde abajo, nuevos retos y nuevas narrativas. Originalmente en inglés tenía el título La dramaturgia del cambio social desde abajo. Y voy a hacer referencia porque los slides lo hice en inglés y después los he traducido al castellano en un programa donde no hay acentos, ningún acento van a ver, entonces lleno de errores gramaticales, pero ojalá que me entiendan, que entiendan los slides. Y sale un poco de este libro. No voy a promoverlo tanto, pero nada más decirles que la temática que me hizo escribir este libro, que salió el año pasado, es justo la nueva experiencia de comunicación para el cambio social que viene a partir de los movimientos sociales más recientes, entre los cuales yo me refiero al 15M aquí en España, pero podríamos hablar de lo que pasó en Istambul o en países árabes como Egipto, Tunisia, etc. También lo que pasó en Brasil un poco más tarde. Istambul también fue un poco más tarde, fue 2013, y han habido muchos levantamientos, digamos, en esta época, de los últimos 7, 8, 9 años, la última década casi. Bueno, Irán 2009, y donde las tecnologías nuevas, o sea, principalmente el celular, pero también, digamos, el hecho de hacer streaming, de usar blogs, todas estas nuevas tecnologías han jugado un papel. O sea, sus usos han jugado un papel importante en varias maneras. Y me provocó a pensar un poco el campo, que es un campo institucionalizado de la comunicación para el desarrollo y cambio social, que practica organizaciones de la cooperación internacional como UNICEF, las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF, las grandes ONGs nacionales e internacionales, que son instituciones, son organizaciones, tienen su forma de trabajar, tienen sus rutinas, tienen sus prácticas, tienen sus inercias. Y de repente uno ve movimientos sociales llenos de, diríamos, energías y formas nuevas de pensar y comunicar. Y sobre eso voy a hablar. Pero justo este encuentro entre dos formas muy distintas de hacer comunicación y practicar la comunicación para el cambio social es lo que trato de reflexionar en este libro. La presentación de hoy enfoca en los movimientos sociales. Y lo llamo entonces el drama del cambio social. Voy a terminar la presentación con lo que acá menciono, mencionando 5 desafíos de la comunicación para el cambio social, más allá del proceso de insurgencia. Insurgencia como el momento cuando se ocupa una plaza o se sale para la calle, o sea, el momento más visible de un movimiento social. Lo que
O sea, el porqué de usar la palabra o el concepto de dramaturgia, o digamos de drama, aquí otra vez un poco la herencia de mi trabajo con telenovelas y trabajando con el contar historias, producir narrativas. Porque si ustedes conocen, aquí, ¿cómo se llaman las telenovelas? ¿Colibrones? No. Sí, sí, las telenovelas colibrones también, ¿no? Colibrones. Eso, son historias muy largas, ¿no? Y tienen sus altos y bajos. Y un movimiento social, uno podría considerarlo lo mismo, ¿no? O sea, las grandes luchas sociales de la historia han sido luchas continuas, luchas largas, lentas, con sus altos y bajos. O sea, un proceso de cambio social profundo no es un proceso de cambio a corto plazo o inmediato. Sí puede haber momentos donde uno ve que cae un presidente después de 18 días de ocupación del Tahrir Square, la plaza de Tahrir en Egipto, cayó Mubarak. Pero ¿qué cambió en Egipto? Podríamos preguntarnos, ¿no? Algo sí, creo yo. En términos de concientización, como diría Freire, sí cambiaron cosas en las mentes. Pero la política sigue un poco bastante complicado en Egipto. Pero nada más para decir que hay una dramaturgia, hay un proceso de narración de historia y con sus altos y bajos, 2 pasos para frente, 1 paso para atrás y todo lo demás. Y para mí, usando esa metáfora, me permite conectar lo inmediato de este momento de insurgencia con el proceso de cambio a largo plazo. Me permite también eso de conectar la micro y la macro narrativa, la pequeña historia, la lucha inmediata, digamos, o la demanda inmediata, con la historia a más largo plazo. Con todo eso que menciono acá, su composición dramática de la propia narrativa pequeña y grande y sus formas de representarlo en los medios. Y por último, todos los micro detalles de una narración, ¿no? Que es las negociaciones de poder entre las distintas personas o agentes de cambio, el rol de cada uno, y analizar lo que después voy a contextualizar más, que es el concepto de la coreografía del proceso de cambio. ¿Cómo se articula un proceso de cambio? Usando esta palabra del ballet, la coreografía del proceso de cambio. Y otra cosa que voy a mencionar más también es el papel de las emociones. O sea, ¿quién no llora cuando mira a una telenovela? Están llenos de emociones. Y si ustedes analizan bien los movimientos sociales, el papel de la emoción fue también bastante interesante y céntrico en términos de lo que ha provocado y lo que provoca muchas veces la gente irse a la calle o irse a una plaza. Son momentos, claro, de profunda experiencia humana que les hacen llorar, digamos, que les hacen quedarse con varias formas de emoción. Voy a mencionarlo más adelante. Es importante señalar que los movimientos sociales no son emergencias ocasionales. Déjame leer aquí, es en inglés, Alberto Melucci, un scholar, un académico italiano, que hace años dijo así, ¿no? Bueno, lo traduzco, que movimientos no son emergencias ocasionales en la vida social, localizado a márgenes de las grandes instituciones. No es así, dice él. Lo que dice es que en las sociedades complejas los movimientos son realidades permanentes. Acá una foto de Brasil en 2013 llenando las calles de la avenida Rio Branco en Rio de Janeiro. Y yo creo que es importante señalar eso, que no son realidades permanentes esas emergencias. Si hablamos de las cuestiones sociales que nos convoca o que nos preocupa, cuando hablamos de convenciones para el cambio social es para cambiar algo, ¿no? Esas podríamos llamar, como dice Melucci, de emergencias
permanentes, realidades permanentes. Ya mencioné este punto de que los levantamientos son conectados a movimientos más profundos. Y claro que hay escalas de profundidad. Pero aquí ejemplos, digamos, de política contemporánea, diríamos, por ejemplo, de mejorar la entrega de servicios públicos. Transporte público, educación, salud y agua. Si ustedes analizan los movimientos sociales de esta nueva ¿cómo se llama? Oleada reciente, se trata muchas veces de estas cuestiones de entregar servicios públicos, o sea, la falta de entrega de servicios públicos. También cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida urbana, evitar desalojos, mejorar condiciones de vida en barrios marginales. Ejemplo acá, en Brasil durante los preparativos para las Olimpiadas y después para el Mundial de Fútbol, hubo varios confrontos que tenían a ver de evitar desalojos de favelas, ¿no? Para construir estadios e infraestructura para estos grandes eventos. Otra agenda más profunda es la agenda que tiene a ver con el propio sector de los medios. O sea, cómo estamos organizados como medios y cómo podríamos democratizar más a los medios. O sea, quizá buscar un espacio mayor para lo que solemos llamar de medios alternativas. Por ejemplo, en Brasil, yo empiezo mi libro con dos ejemplos. Uno es el ejemplo del Media Ninja, que es una ONG brasileña que justo trabaja en este campo de democratización de los medios. Y no les gustan para nada a Rede Globo, la grande estación de canal de televisión y mucho más en Brasil, Globo, que es su forma de hacer periodismo en torno de los movimientos sociales. Entonces hay siempre una tensión entre Globo y Media Ninja en estos movimientos sociales brasileños. Otro tema más profundo es el combatir la corrupción, ¿no? Y cambiar culturas políticas, y puede ser tanto en sociedades democráticas como autoritarias. Y bajo esas cuestiones bastante concretas, políticas contemporáneas, uno podría hablar aún más, con más profundidad del papel de la participación del ciudadano en procesos de desarrollo, como quizá una ente que une muchas de estas cuestiones acá mencionadas. Pero otra vez repito, insisto en la conexión entre insurgencias o levantamientos a corto plazo con estas cuestiones más profundas de desarrollo y cambio social. Volviendo a lo de las emociones, porque ¿cuáles son las características de los levantamientos que hemos visto? Y acá en el subtítulo acá de este slide, acá menciono cuestiones como, insurgencia, protesto, disentimiento y críticas. Son emociones de rabia, de descontento, de no estar a gusto, o sea, ese tipo lo llamaría no sé si es la traducción correcta, un efluvio emocional, de mucha emoción, pero también hay otro lado que es el lado de aspiraciones, ¿no? De esperanza, de querer ir hacia allá, hacia tener visiones y querer realizarlos, digamos. Y un antropólogo americano habla de lo que él llama de ciudadanía insurgente y los derechos negados, que se manifiesta justo en este tipo de reacción emocional de protesto, de disentimiento y crítica. Lo que también caracteriza a muchos de los levantamientos que hemos visto en nuestra contemporaneidad es este uso fuerte de los medios, no solo online, pero offline también. Pero online, mucha énfasis en lo online, por lo tanto ya saben que
al principio de la primavera árabe hablábamos de revoluciones Twitter y Facebook. Una simplicidad, o sea, un reduccionismo lamentable, diría yo, porque enfoca mucho en solo lo tecnológico y pierde un poco o mucho la complejidad del tema. Y otra característica ha sido posicionarse estratégicamente frente a estos símbolos de poder, sea un estadio, un predio, un edificio militar, como en Egipto, lugares estratégicos como las plazas. Muchas veces esas plazas ocupan espacios simbólicos importantes en estas capitales y ciudades grandes donde la gente ocupa este espacio. Y todo también caracterizado por esta fuerza desde abajo. Pero ahí surgen estas cuestiones que quiero mencionar en más profundidad, que tienen que ver con los desafíos que tienen esos movimientos. ¿Cómo se sustentan a más largo plazo? Y podemos discutir también el caso español, ¿no? ¿Qué pasó con el 15M? Ustedes saben mejor que yo, pero yo creo que es un ejemplo muy interesante a analizar y discutir. Creo que hay muchas lecciones a aprender de este caso de acá. Entramos un poco más en el análisis de las características. Yo diría que la cuestión de la inseguridad humana, estas experiencias de miedo, incertidumbre e inseguridad en la vida cotidiana, también es una característica común de muchos movimientos. Acá citando a una cientista política de Caroline Thomas, norteamericana, que habla enfatiza no solo la dimensión material de perder empleo, de no tener cómo pagar el alquiler, esas cuestiones muy materiales, ¿no? Pero también de la dimensión no material. La dimensión que tiene a ver con, por ejemplo, justo convivir con el miedo de perder el empleo. Esta convivencia es una dimensión no material de la inseguridad humana, ¿no? O más allá de eso, cuestiones, hablando de Ulrich Beck y sociedad de riesgo, voy a volver a hablar de eso en el conversatorio. Esto de vivir con la incertidumbre de conflicto, de guerras, los medios están llenos de ejemplos de eso, donde gente vive en situaciones donde la inseguridad humana es más un sentimiento que el hecho material, pero casi siempre una combinación. Pero yo quería enfatizar la dimensión no material, porque nos presenta desafíos comunicacionales. ¿Cómo vamos a comunicar con gente que vive en estas condiciones? Los movimientos sociales también, acá un cientista social, Kevin MacDonald, ya hace años conceptualizó estos movimientos sociales como movimientos de experiencia, experience movements, haciendo referencia a la experiencia vivida, digamos. Y para mí apunta, y yo trabajé eso más en este libro, hacia lo que podríamos llamar una nueva gramática de movimientos sociales. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido, perdón, déjame intervalo de un minuto, nada más para tomar un agua. Espero que entiendan mi portuñol, ¿no? A veces surgen palabras en portugués cuando hablo castellano, pero ¿qué significa eso hacia esa nueva gramática? Bueno, es por un lado esto de la lucha que va más allá de una representación. Claro que sí tiene a ver con presencia parlamentaria, pero muchas veces no es eso, no es la representación, ni siquiera. También tiene a ver con la lucha de representación en los medios, cuando Media Ninja
se pone bravo o enojado con Globo, busca otra representación mediática, pero va más allá de representaciones. Y lo que dice McDonald's, lo que para mí esta foto también muestra bien es, aquí es digamos, un momento de levantamiento en Brasilia, frente al Congreso brasileño, en 2013, donde tiene que ver con eso, no sé cómo traducirlo, pero recuperando o reclamando la experiencia o la participación física, the bodily experience, o embodiment as practice. O sea, la experiencia física como una práctica social importante. Sentirse participante físicamente de los procesos de cambio o de los procesos, digamos, políticos, ¿no? O sea, va más allá de sentirse representado en el Parlamento. Tiene que ver con, digamos, una marginalización del propio proceso de cambio. Y de sentirse, de querer sentirse más incluido en esta experiencia hasta física. Y durante muchos de estos movimientos sociales e insurgencias que hemos visto en la última década, hemos visto muchos ejemplos de eso, ¿no? De performance, de juegos, de formas de organizar, de jugar, con el cuerpo, con el humor, con cuestiones bastante físicas, ¿no? Corporales. Y como dijo acá McDonald también, esto de la presencia, a mode of presence and engagement a partir de lo físico, ¿no? Entonces, más allá solo de las representaciones. Y también más allá de las estructuras políticas de oportunidad, que es lo clásico del cientista político, que tiene que ver con, bueno, las demandas por elecciones transparentes, frecuentes, regulares, y representación parlamentaria, sistemas parlamentarios, todo eso es dentro de la estructura política de oportunidad, digamos, ¿no? Pero Bart Kammertz, un belga que está en London School of Economics, él trabaja con esta noción de estructuras mediadas de oportunidad. Ojalá que lo he traducido correctamente. Y junto con los conceptos como mediaciones y Mediápolis de Barbero y de Silverstone, creo que ahí tenemos un encuadramiento, digamos así, conceptual que nos permite trabajar y analizar ya con una base conceptual todas esas prácticas comunicacionales que van más allá de buscar oportunidades políticas, más allá de las estructuras políticas de oportunidad, ¿no? Political Opportunity Structures, y que van más por esta línea de las estructuras mediadas de oportunidad. No sé si conocen el concepto de Mediápolis de Roger Silverstone. Si no, les recomiendo su último libro. Él fue profesor de London School of Economics, también falleció en 2007, pero justo antes publicó un libro donde es un poco una versión Habermas 2.0. Es su lectura de cómo analizar la esfera pública, dando énfasis mucho más en, creo que tiene un slide sobre eso, sí, en estas cuestiones de la práctica de comunicación en esta esfera pública, con principios como estas, ¿no? Responsabilidad mutua entre productor y receptor, grados de reflexividad de todos los participantes en procesos de comunicación, reconocimiento de diferencias culturales, y quizá lo último es lo más importante, o sea que construyendo o conceptualizando el Mediápolis como una versión de las esferas públicas como espacios de potencial y de posibilidad del ciudadano y de la sociedad civil, que va más allá de pensar los estados, los medios, pero pensar a partir de la práctica comunicacional del ciudadano. Y para mí fue un libro importante. Bueno, todo eso levanta una serie de cuestiones
sobre cómo pensar la realidad que es creado en estos espacios y para ir analizando los medios, los movimientos sociales. ¿Qué tipo de público, qué tipo de publicness, no sé si es público, pero qué tipo de espacio público es esto? ¿Y dónde se articula? ¿Es la propia plaza, digamos, del Sol o Cataluña, que fueron ocupados, digamos? ¿Es eso la esfera pública o el espacio público? ¿O el espacio público se encuentra dónde? ¿Se encuentra en los medios online? ¿Dónde está? O sea, son cuestiones a pensar, ¿no? Y también, justo la tercera pregunta, esta de la relación entre las prácticas comunicacionales que son offline, ahí en la plaza, y los que son online. Y es una distinción, yo diría, cada vez menos relevante, porque cada vez más vivimos vidas integrales, online, offline, donde esa distinción, o sea, todos son prácticas comunicacionales de mi vida, ¿no? Aquí con mi celular, ahí todo con varias conexiones online, aquí con ustedes, aquí con esta pantalla. Es una mezcla compleja, pero vivida de forma integrada del individuo, ¿no? O sea, yo creo que, pero bueno, son preguntas para pensar. Y cómo los ciudadanos comunes se movilizan como participantes en estas esferas, en estos espacios mediados por, en este caso, el concepto de Silverstone, por Mediápolis. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta cuándo? Unos 20... Puede ser hasta 20 y media, sin problema. Ok, pues tengo media hora más o menos. Okay. Bueno, Bart Kammertz, él en su artículo, artículo de 2012, distingue entre estos cinco elementos de esta nueva oportunidad, de estas estructuras mediadas de oportunidad. Mediation Opportunity Structures, como lo llama él. Y distingue entre, no sé si son frames, marcos, que permiten hacer diagnósticos, prognósticos y analizar motivaciones. Habla del elemento de los espectáculos que uno puede ver, por ejemplo, esta foto, o sea, de comunicar número de personas presentes en una plaza, por ejemplo, aquí está en portugués, pero de dar testimonios. Lo que hace Black Box a veces, o sea, a los más radicales de los movimientos sociales, el elemento de hacer daño, por ejemplo, el elemento hasta de violencia a veces. Habla de las prácticas de self-mediation, de hacerse visible en estos contextos y de filmar a sí mismo también, o sea, articulación de self-mediation, de prácticas de self-mediation. Habla también de los análisis de la representación mainstream, por ejemplo, de Globo en Brasil, su representación, o sea, los otros medios, los grandes medios y su representación de movimientos. Y por último habla de algo que para mí es lo que menos se hace cuando se analiza a partir de estas estructuras mediadas de oportunidad, cuando se analiza los movimientos sociales. Hace falta todavía, diría yo, saber más sobre la experiencia vivida por los propios participantes, con las audiencias, los públicos, y aún más los que no están ahí presentes en el acto de insurgencia, los que lo consumen, o lo ven, o lo escuchan, o a través de los medios. O sea, aquí hubo movilizaciones, creo, en muchas ciudades del país en 2011, ¿no? Pero había mucho más pueblitos, espacios y ciudades donde no había, y no todos participaron. Es decir, todos estos también son públicos y audiencias que los siguen a través de una experiencia mediada, ¿no? Y para mí hace falta, estoy aquí haciendo énfasis en lo que a mí me interesa mucho, que son los estudios de audiencia. No sé si ya lo captaron, pero eso para mí es importante. Y muchas veces uno hace mucho falta.
Volviendo un poco a estas temáticas de la seguridad humana. Em, sí, para mí es como digo acá, es una condición fundamental para facilitar agencia y comunicación, que la persona se siente seguro. Y para mí el concepto nos ayuda a comprender las realidades en las cuales personas viven. Eso, bueno, lo llamo aquí la situación sociofísico, o sea, la dimensión material y no tan material que esta realidad produce. Comprendiendo la experiencia vivida en términos de seguridad humana, nos ayuda a este último punto, que es producir un parámetro de la calidad y la meta, el objetivo de las iniciativas de comunicación, por ejemplo, de los movimientos sociales. Es también tratar de quitar, o sea, nos da un parámetro, un indicador, por ejemplo, de poder evaluar si están, si son exitosos en su búsqueda de cambiar, de mejorar las vidas de las personas, preguntando a las personas y analizando si las personas obtienen una seguridad humana mayor. Abstracto, complejo, pero no sé si me comprenden. Vamos analizando ahora un poquito algunos aspectos más empíricos, más concretos. Empezando con lo que para mí era o sea, un elemento céntrico de casi todos los movimientos sociales vividos desde la última década, ¿no? Eso de la plaza pública que fue ocupada. Para mí, lo que vimos acá en España mucho, en otros sitios que ya mencioné, fue que la plaza pública se transformó hacia una visión de sociedad. Lo que se vivía ahí durante pocos días o semanas fue otras formas de gobernanza, por ejemplo. El ejemplo clave es, claro, las asambleas diarias y las formas de comunicarse, de comportarse en estas asambleas, y el poder que se daba a la propia asamblea diaria. Pero había mucho más cosas pasando en estas plazas, por aquí y por otros países, que fue, por ejemplo, comités que desarrollaron propuestas políticas, comités para la limpieza, comités para hacer la comida, comités para todo, ¿no? Comités para las actividades culturales. Hubo actividades de compartir conocimiento, organizando charlas universitarias, organizando sofás, qué sé yo, lugares como bibliotecas públicas, donaciones e intercambios de libros. Y todo eso, sumando todo eso, lo último acá, yo creo que lo importante fue que fue una experiencia de comunidad. Y fue una experiencia muy intensa, muy emocional. Yo uso a veces un documental que salió de acá, de la experiencia del 15M, no me acuerdo quién lo hizo, un documental de una hora y media, que cuenta un poco la historia de 5 o 6 personas claves del movimiento, y bueno, no claves, comunes, pero del movimiento, y su experiencia vivida. Y lo que transmiten en términos de emociones, de sentimientos de comunidad, de vivir algo nuevo o algo distinto, para mí me llama la atención. Por eso lo llamo de visión de sociedad. O sea, aquí pasa algo, el embodiment of practice que menciona Kevin MacDonald. O sea, lo físico, lo corporal, también era esta sensación, sentido de vivido en esas plazas. Bueno, eso es todo esa es la visión, ¿no? Pero dicho eso, por otro lado, yo creo que muchos de estos procesos de insurgencia también pasan y han pasado por desafíos. Si uno va comparándolos, claro, movimientos sociales tienen otro papel en la sociedad comparando con una ONG o con una organización gubernamental o una agencia de Naciones Unidas. Comunicación para el Cambio Social tradicionalmente se
se contempla que es la práctica comunicacional realizada en estas organizaciones que ya tienen su variación y su heterogeneidad, pero algunas semejanzas entre ellos por ser organizaciones. Muchos movimientos sociales son, claro, definidos por no ser organizaciones, pero por ser movimientos. Agrupaciones de gente se juntan por alguna razón, algún motivo en común, y pasan por algunos de esos desafíos aquí mencionados. Voy a analizarlos uno por uno. La cuestión del desafío de la propia organización, de la temática de cómo liderar y facilitar procesos sociales de cambio. La cuestión de activismo, cómo realizarlo, qué tipos son. El desafío de construir narrativas compartidas cuando uno identificaba tanta variación de movimientos. ¿Dónde está lo común, digamos, la narrativa compartida? Y por último también el desafío de formular o crear o articular lo que yo llamo aquí está mal, esferículas, hablando de esferas públicas. Es una noción de Todd Gitlin. Él habla de public sphericles. Vuelvo a analizarlo enseguida. Pero es esferas públicas de la sociedad civil, nuevos espacios públicos, que es un concepto que yo voy desarrollando a partir de Gitlin, pero vuelvo a mencionar eso enseguida. Vamos uno por uno, 5. Entonces, el desafío de la organización es un desafío, ustedes lo saben, acá el 15M pasó ese proceso de mucha presencia en la calle, digamos, en las plazas. Pasó por otra época, salieron de las plazas, de la calle, digamos, marchas e inserción en comunidades, en barrios, alguna transformación hacia lo político, el partidario, y quizá alguna desaparencia también. Ustedes saben mejor que yo, pero movimientos sociales sí siempre tienen desafíos organizacionales de sustentar sus demandas, ¿no? Quizá por su propio género, ¿no? Benedikt Segerberg, esos dos, un americano es una sueca, escribieron un libro muy interesante que les recomiendo, de 2013. No me acuerdo el nombre, pero habla de Connective and Collective Action, que en formas tradicionales de organizarnos y de hacer demandas sociales, podemos hablar de partidos o sindicatos o ese tipo de agrupaciones que se organizan en organizaciones, digamos. Y por otro lado, hacen la distinción y analizan ejemplos de lo que llaman de acción conectiva, que tiene a ver con la conexión online, tiene a ver con el mundo mediático del Internet, de la época del Internet, digamos. Y tienen todo un análisis de ejemplos empíricos donde distinguen conceptualmente entre acción colectiva y conectiva y las variaciones de eso. Para mí es interesante porque nos permite pensar organización de otra forma. Conecta un poco con Castells, con la sociedad de red también, ¿no? Que él propone. Entonces les recomiendo esto para comprender de esta perspectiva organizacional también los movimientos sociales. Uno podría decir que quizá no son tan desorganizados que obviamente aparece, ¿no? Pero es otra forma de organización. Otra referencia es Anastasia Cavada, que trata de analizar varios movimientos y identifica estas formas de organizar resistencia. Toda la cuestión de percepción de quién es miembro, negociar cómo ser miembro si ustedes analizan el discurso hoy día de ONGs,
ya no hablan más de membresía, ¿se dice? Membership, membresía, hablan de activismo. Somos tantos activistas. O sea, ha habido un cambio de discurso. Y si analizan hasta la UNICEF, hoy día tiene todo un lenguaje nuevo, que es muy inspirado por movimientos sociales. Otra forma de percibir la relación entre organización, ente y gente que... Yo, por ejemplo, aparentemente soy miembro de Havas. No lo sabía, porque sí hago clic a veces con havas.org y ellos me consideran uno de sus 25 millones de miembros, usan esta palabra, porque doy mi soporte a algunos de los casos que ellos circulan por el internet, ¿no? Entonces negociar, la conceptualización de relación entre agente y organización está en juego esos días, ¿no? Y tenemos que pensar cómo conceptualizar las formas de agencia de los movimientos sociales en relación a las organizaciones. Son distintas, pero quizá no son tan desorganizados o no organizados como uno piensa. Bueno, ella habla de otras formas. Organizational self-structuring, de organizar la propia ONG, si puede usar el internet, si puede usar para coordinar actividades, para posicionarse como organización frente a otras, frente al público. O sea, hace una tipología de formas de organizar usando el internet para esos movimientos sociales. Hablamos de la cuestión o el desafío, la cuestión de liderazgo en los movimientos sociales. Y acá me hago referencia principalmente a este italiano que se llama Paolo Gerbaudo, que hizo su doctorado y lo publicó, súper interesante, de 2012. Y él usa esta palabra, esta conceptualización de la coreografía de acción colectiva. Y argumenta por un liderazgo soft de los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales dicen, mira, no tenemos lo máximo que tenemos es un portavoz. No tenemos, somos una jerarquía, ¿cómo se llama? Flat. ¿Eh? Horizontal, sí, somos una jerarquía horizontal y todos somos representantes, todos somos iguales, pero dicho eso, sí tienen portavoces, pero tienen como principio no tener jerarquía más vertical. Y bueno, lo que hace Gerbaudo es analizar desde el punto de vista del uso y del manejo de los medios en los movimientos sociales, como al final de cuentas hay una forma de liderazgo, mismo así. O sea, nos hace repensar liderazgo, diría yo. Yo cuando hablo de comunicación para el cambio social, suelo decir, vamos más allá de los indicadores del cambio de comportamiento individual, vamos a los indicadores del cambio social, y uno de los indicadores que siempre menciono es liderazgo, porque para articular procesos sociales, creo que uno necesita, bueno, Paulo Freire diría, necesitamos catalizadores, otros dirían necesitamos agentes, otros dirían, yo creo que liderazgo o facilitadores, son distintas formas de articular o mencionar o nombrar el agente que hace cambiar el proceso o que dinamiza el proceso social, ¿no? Y bueno, liderazgo soft y coreografía de acción social, de acción colectiva, son conceptos de Gerbaudo que yo creo que son útiles para pensar este campo. Bueno, más de desafíos, quizá los 5 temas acá son temáticas a pensar, para pensar mejor o avanzar en la conceptualización en el análisis de los movimientos sociales, ¿no? Y su comunicación para el cambio social. Por otro lado, tenemos esta distinción entre lo vertical y horizontal, entre movimiento social y partido político. El proceso que vivieron ustedes en España, donde, bueno, hubo muchos activistas de movimientos sociales, de organizaciones sociales y de movimientos sociales
que después del 15M entraron, crearon partidos nuevos y entraron en el political opportunity, en la oportunidad política, de estructura política de oportunidad, ¿no? Lo que es el sistema partidario con todos los partidos nuevos, ¿no? Y entraron en los espacios verticales de tomar, claro, ustedes Podemos, muchos, ¿no? A todos los niveles. Y mientras que los espacios horizontales, los movimientos sociales, son definidos por ser espacios fuera de los sistemas. Entonces, ¿cuál es la relación entre el sistema y los que están fuera del sistema? Y por dónde se obtiene quizá el máximo impacto, como si hablamos desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Y eso conecta con el desafío número 1 de organización, ¿no? Como movimiento social, existe un proceso inevitable de movimiento social transformarse en partido político o en organización más institucionalizada. Lo dejo a ustedes responder. Yo no tengo la respuesta, pero si vimos un poco a la historia, movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, Civil Rights Movement, fue un movimiento social, fue incorporándose las temáticas en el sistema partidario, digamos. Si vimos los movimientos de las mujeres, para el voto de las mujeres hace un siglo, también fueron temáticas de movimientos sociales que al final fueron incorporándose en el sistema. O sea, posiblemente hay un proceso inevitable, ¿no? Para tornar las demandas, digamos, populares en resultados sustentables. Pero podemos discutirlo. Todo el campo de activismo con y en los medios es todo un marco o un espacio por sí mismo cuando hablamos de comunicación para el cambio social y movimientos sociales. Y hay toda el aspecto, digamos, celebratoria, las formas emancipatorias de una práctica de activismo comunicacional nuevo, ¿no? Todo lo que fue llamado Facebook y Twitter Revolutions, pero que por un lado sí fueron muchas nuevas oportunidades de activismo, de agencia. Pero que si uno analiza esto con más profundidad, tenemos que mantener una perspectiva crítica, ¿no? Para no caer, creo yo, en lo que llamé ya el tecnodeterminismo. Una persona como Juris, pero muchas otras también hablan de las nuevas lógicas de agregación. O sea, con estas nuevas tecnologías, especialmente el celular, uno puede agregar opiniones, plata, crowdfunding, crowdsourcing, las opiniones, datos, información, agregar información. O sea, son tecnologías que nos permiten agregar muchas cosas. Información, hablamos de Facebook, que hasta agrega mucha información y lo vende a otros. O sea, eso es problemático, ¿no? Lo que está pasando justo esos días. Pero es elemento de estas nuevas formas de activismo, ¿no? De poder ir a agregar. UNICEF, el ejemplo que tengo en mi libro, agregan información a través de una iniciativa que ellos tienen que se llaman U-Report, que es tratar de agregar vía SMS información y opinión de varios grupos. Es un mecanismo que usan en sus programas ya en más de 30 países. Empezó en algunos países africanos, en Uganda, es el caso que analizo, pero ya lo usan mucho. Yo lo critico un poco porque sí es una forma de agregar información, pero llamar eso de participación, podemos discutirlo, hasta qué punto eso es una participación ciudadana y enviar información a una institución. En Milán, Stefan de Milán, la última acá que menciono, habla de toda la infraestructura de los medios, o sea, y hace estudios súper interesantes de los hackers, de los ambientes de expertos tecnológicos que trabajan y manejan
se manejan dentro de la propia infraestructura, de hackear, de acceder a información y tratar de comprender esta práctica y lo que está pasando en estas comunidades. Entonces, nada, para resumir, son varias formas de abordar la cuestión de activismo con y sin los medios. Varios elementos a analizar, pero sí. Cuarto temática o desafío tiene a ver con lo que mencioné como la impresión fragmentada que uno tenía en aquel entonces, digamos, tanto aquí en Brasil también, por ejemplo, los levantamientos en 2013 en Brasil fueron de todo, transporte, bueno, al final fueron de mucho, pero yendo sintetizando eran quizá ya había cuestiones en común, ¿no? Como la falta de entrega de servicios públicos. Pero lo que quería llamar la atención acá es cómo construir sentidos y narrativas compartidos. Cuando hablamos de comunicación para el cambio social, a partir de movimientos sociales, ¿hasta qué punto necesitamos o necesitan la narración compartida? La historia compartida, la narrativa compartida. Y acá pregunto abiertamente, ¿cómo construimos sentidos y narrativas compartidos en un proceso que se basea en qué? En historias compartidas de exclusión e injusticia y que fundamentalmente es una experiencia muy física y emocional. Y la foto que les muestro acá es de una visita que hice a Malawi, a una ONG malawiana, ADRA, que es el otro ejemplo que uso en el inicio del capítulo 1 del libro. Por un lado, Media Ninja, es su forma de trabajar en Brasil con activismo mediático. Y por otro lado, este ejemplo de Malawi, en un pueblito donde se habla con ustedes los conocen seguramente, árboles de problemas. La definición, van sacando, definiendo cuáles son sus problemas y cómo podemos ir formulando hacia dónde queremos ir a partir de los problemas definidos. Pero al final de cuentas, si miran bien la foto, es tan fragmentada la parte de arriba como la parte de abajo. Hay muchos problemas, pero hay muchas soluciones, hay muchas direcciones de solución también. Construir narrativas yo creo que es importante para crear identidad, dirección, coherencia. Pero en el inmediato, si ustedes analizaban lo que pasó acá, por ejemplo, había una variación de demandas, ¿no? En 2011. Pero si ustedes van con tiempo analizando con más profundidad, al final quizá tiene a ver con cuestiones muy básicas de una economía en crisis, con cuestiones de precariedad laboral en particular. Había varias cosas, pero cuestiones en común, ¿no? El tema que mencioné antes, lo de las esferículas de la sociedad civil, Civil Society Spherules, lo denomino. Tiene a ver, para mí, lo que hemos visto en los movimientos sociales de la última década han sido también intentos de formular y crear espacios civiles o no gubernamentales de posibilidad de acción. Lo que estamos viviendo esos años es una multiplicación, uno podría decir una fragmentación de la esfera pública, ¿no? Nunca ha sido, creo yo, única, como Habermas busca definirlo, digamos, pero con el avance tecnológico se ha multiplicado aún más, yo diría. Y Todd Gittin usa la metáfora del, ¿cómo se llama? Mercury. Cuando mercurio. Si tú tomas un poco de mercurio y lo pones en una mesa, va a caer en pedacitos. Acá lo tienes único, pero si lo sueltas, cae en muchísimas bolitas, ¿no? de mercurio. Como una fragmentación metafórica de lo que parece ser única, pero al final de cuentas es múltiple, ¿no? Esa es la metáfora que él usa.
Para mí lo que vivimos esos años es la multiplicación de esferas públicas, civil society spherules. Y bueno, ¿qué son? Quizás de estas tres entradas son grupos de afinidad, son el inicio de culturas, o sea, son manifestaciones de culturas cívicas, como diría Dahlgren, o son lo que para mí interesante es un concepto de un mexicano, Jorge González, súper interesante, el lector o académico, les recomiendo leer sus libros. Jorge González, que es él usa la noción de cibercultura como no es necesariamente no gubernamental, pero habla de autogobernanza, de gobernanza desde abajo y la capacidad de hacerlo, y que requiere varias cosas. Requiere sistemas de información propia, requiere prácticas de comunicación, y requiere una producción de conocimiento propio. Y él va analizando, él tiene un proyecto interesante actual donde analiza pequeños pueblos y toda su historia y memoria de cómo hacer las cosas y su encuentro con el entorno, la sociedad mayor. Y busca analizar y recuperar los sistemas de información, comunicación y producción de conocimiento propio de un lugar. Y para mí es un acto simbólico, porque es un acto también de buscar el reconocimiento justo de formas de informarse, de dialogar y producir conocimiento. O sea, para mí eso es lo importante. Mantener e insistir en estas prácticas y sistemas de información, comunicación y producción de conocimiento como príncipe básico, justo para desarrollar otras formas de comunicar para el cambio social, ¿no? Que pasa por generar cultura cívica, pasa por organizarnos en grupos de afinidad, etc. Cibercultura no tiene nada que ver con ordenadores, con computadoras. O sea, no, cyberculture, que muchas veces uno conecta o asocia con eso, ¿no? Cibercultura es la cultura de keeper, de Cyper, que es gobernar en griego, ¿no? O sea, la cultura de keeper, de gobernar, es lo que pasa por toda una estrategia de comunicación, diríamos. Entonces, para mí eso es la idea con esta, que uno podría ir pensando más y avanzando más a partir de este desafío. Y bueno, para terminar, es la última. Para terminar, nada más dos fotos de Malawi de hace unos años. Por un lado tienen los estudiantes, los protestos de estudiantes, el movimiento muy dinámico, muy en la calle, todo eso, que como un elemento, una representación de los movimientos sociales. Y la foto a la derecha es una foto de este grupo, lo que llaman de reflect groups, que es un concepto, no me acuerdo lo que significa. El F significa freiriano, no me acuerdo. Reflect groups son grupos que se han ido formándose en varias ONGs, lo usan como grupos organizados, sistematizados de diálogo, y basado justo en la pedagogía de Paulo Freire. Pero mira, si miran las dos fotos, son dos dinámicas distintas. Y por un lado, yo diría que es eso que yo trato de pensar en este libro, justo cómo relacionarlos uno con el otro. El dinamismo que uno ve en los movimientos sociales, lo creativo, la innovación comunicativa que viene desde los movimientos sociales, y lo que quizá inevitablemente necesitamos, que son formas organizadas y sistematizadas de dialogar, de trabajar y decidir cómo se relacionan, cómo se pueden ¿cómo se dice eso? Inspirarse de uno del otro. Con eso termino. Bueno, gracias. Gracias, Tomás.
Ah, sí. Tomar el micro para que se pueda grabar ahora las preguntas o reflexiones que vayamos haciendo. Le dejamos a Tomás el micro de corbata de solapa para que lo utilice. Bueno, como una propuesta muy interesante de trabajo, más allá de que sea nuestro objeto de estudio como modo de ver, como modo de investigar, ¿no? Nos vale también de ejemplo quienes estamos aquí, que estamos aprendiendo en distintas fases sobre cómo investigar, pues aprendemos las miradas, los procesos, las dimensiones que podría cubrir un trabajo en Ography Media, donde también ha proyectado todo su saber y su inquietud en estas temáticas. Así que como vamos súper bien de tiempo también, ¿no? Habíamos calculado en torno a una hora y tener ahora 15-20 minutos de preguntas, de reflexión, de un espacio dialógico. Nos gusta mucho este término de comunicación dialógica, ¿sabes? Que es muy Paulo Freire, de Mario Kaflún, pero la participación tiene su riesgo porque al estudiante se le invita a salir de la posición cómoda, y mucho mejor aquí con esta butaca de medicina, la posición cómoda de audiencia pasiva y asumir los riesgos de la participación. Así que bueno, aunque ya hemos creado el clima y estamos en confianza, pues os invito a que toméis la palabra y hagamos de este un buen espacio con calidad y con densidad. Así que con libertad, quien queráis me indicáis, os paso el micro para que se pueda grabar con cierta calidad y abrimos un ratito de debate. ¿Decís vuestro nombre también? Claro. Bueno, buen día, mi nombre es Leonela Macías, soy de Ecuador. Esto me parece un poco, y si me equivoco por favor me corrigen, pero creo que esto es la evolución de lo que ya conocíamos como la espiral del silencio de Elisabeth Nelle-Luhmann, esta alemana filósofa que pensaba pues que a través de una espiral del silencio que era impuesta por una agenda mediática, una agenda setting, en la que grupos de poder manipulaban ciertas situaciones, ciertos sectores sociales, se marginaba una opinión social, unos grupos sociales que tenían intereses diferentes a lo político, económico o a lo que estaba al día en el tema de los más grandes, de los que querían dominar la opinión pública. Y creo que a través de la tecnología, de las nuevas tecnologías, por fin aquellos grupos sociales que estaban sectorizados, que estaban marginados, tomaron esa posición de tener un protagonismo, ¿ya? Y formar parte ya no de esa espiral del silencio, sino de algo más, de algo que está rescatando esa opinión pública para aquellas personas más desposeídas, aquellos de las favelas, aquellos grupos sociales que han sido, pues, digamos, martirizados durante toda la historia. Entonces pienso que esa es una evolución de lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Sí, o sea, sí y no. Yo creo que las nuevas tecnologías sí es una oportunidad para quebrar esta espiral de silencio, ¿no? Pero también tiene sus riesgos. O sea, este libro, por ejemplo, analiza y enfoca, es optimista, busca la esperanza. Pero en el último capítulo, bueno, he recibido algunas críticas por ser demasiado optimista. Justo por eso, o sea, que las nuevas tecnologías sí nos permite y nos abre muchas nuevas oportunidades. Y yo busco analizar estas oportunidades. Pero, y solo en el último capítulo, la penúltima también hablo un poco de la economía política, que justo con Florencia lo hemos discutido, el contexto institucional en el cual toda eso se da. Y en el último capítulo hablo del achicamiento, el espacio va achicándose, el achicamiento del espacio público, donde las ONGs, las asociaciones de organizaciones no gubernamentales pueden hablar. Y si uno analiza a nivel internacional el espacio, o sea, la condición de salud del espacio para hablar,
está mal, está pasando por un dolor de cabeza, digamos, porque se está achicando. Tomamos un ejemplo como Rusia, por ejemplo, o hasta en países como Tanzania, donde he trabajado, o sea, la forma de controlar y buscar formas de manejar los espacios que en principio son infinitos con esas tecnologías, no lo son. Y son cada vez menos y menores. Y, o sea, ¿cómo se llama? Derechos humanos, cuando periodistas no pueden hablar, o sea, la falta de derechos humanos de los periodistas. Censura, ¿no? La censura, sí, la censura contra el periodismo crítico. Países como Colombia. Bueno, hay un anuario que documenta todo eso, ¿no? Entonces estoy mencionando todo esto para decir que sí tienes razón. Yo creo que las nuevas tecnologías nos permiten muchas cosas nuevas, ¿no? Y esta insurgencia acelera. Yo creo que Giddens tenía razón hace 25 años cuando hablaba de la globalización como un proceso de aceleración y de ¿cómo se llama? De aceleración y de condensar la organización de tiempo y espacio. Y justo lo que vimos con las nuevas tecnologías es que es cada vez más fácil y rápido organizarse, dialogar, pasando tiempos y espacios. Es muy fácil, cada vez más fácil, ¿no? Pero no viene sin riesgos. Y es también un desafío justo a las estructuras contemporáneas y actuales que tenemos, y tenemos que analizarlo bien y comprender las oportunidades, pero también estar muy conscientes de las limitaciones. Justo el ejemplo que mencioné de Facebook, de que 87 millones de personas, aparentemente sus datos fueron circulándose por no sé dónde, y también la forma quizá de poca conciencia con la cual nos relacionamos con las nuevas tecnologías. Quizá también falta una concientización común de nosotros en este campo, ¿no? Sí, porque si no se graba. No pasa nada. Hola, buenos días. Hola, amor. Bueno, le doy la enhorabuena a Tomás por su intervención. Me llamo Víctor y bueno, estoy realizando doctorado ahora mismo. Estoy en pleno proceso, ya casi finalizando la tesis. Y la verdad que estoy en un momento bastante animado y eso con todo el tema de las investigaciones. Y en referente a lo que estamos hablando ahora, creo que es muy interesante por lo que ha comentado la compañera, el efecto de cómo de alguna forma se aprovecharon en ese principio inicio de lo que eran las redes sociales para de alguna forma pues ganar protagonismo. Sí. Y yo creo que de todo lo que hemos estado hablando hoy sobre el tema del 15M y eso, creo que es interesante ahora el punto de partida a partir de ahora. O sea, en el inicio donde empezó todo, parece ser como que el receptor a nivel internet era como más vulnerable y como que parecía que era pionero en todo esto, ¿no? Y entonces hoy en día es verdad que hay una serie de investigadores que se están dando cuenta pues de lo que estaba comentando ahora, ¿no? Como el caso de Facebook, como que parece ser que todo lo que nos pintaban, que era muy bonito el tema de internet, de las redes sociales, pues está empezando ya a tener unos efectos secundarios bastante importantes. Entonces mi pregunta era cómo ve ahora si se podría repetir un 15M en las condiciones en las que hoy en día el escenario tecnológico hay ya mucha diversidad de que está un poco la gente un poquito más retraída, digamos, de alguna forma, como en aquel primer momento, que parece que la gente se exponía sin filtro y se lanzaba de una forma más ingenua, digamos. Sí. Yo creo que sí, que se va a tardar un poco, ¿no? Pero justo esto de los altos y bajos, de procesos de cambio, yo creo que las cosas van en ciclos. El país que más he seguido es Brasil, ¿no? Que desde
hace, ¿cuántos años? Del 83, la primera vez que fui a Brasil. Y lo he seguido durante toda la insurgencia contra la dictadura militar en la década de 80, que terminó con una nueva constitución, 88, movimientos sociales tremendas, ¿no? En aquel entonces. Después pasó por un periodo más calmo, con mucho menos movimiento social, con luchas parlamentarias, cambios de poderes, y después yo diría en los últimos años, últimos 5 años, otro momento, digamos, si estamos hablando de participación cívica, ¿no? Otro ciclo de mucha movimentación cívica, donde si analizamos, si comparamos estas dos fases en Brasil, uno era una fase offline, sin comunicación de esta forma que estamos hablando. Y otro, desde 2013 en particular hasta hoy, una variación de movilizaciones de distintos colores también, porque también si hablamos de populismos, hay de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, hay comunicación para el cambio social problemático y bueno, o sea, hay diferentes... Es toda una complejidad, ¿no? Pero tu pregunta va hacia la forma que usamos las comunicaciones nuevas. Y sí, yo creo que hemos perdido un poco la ingenuidad. Yo creo que lo que está pasando hoy día con Facebook, esta crisis de confianza por la cual pasó, y justo hoy, ¿no? Yo creo que está en el Congreso Mark Zuckerberg en Estados Unidos respondiendo preguntas. Nos va a llevar a quizá otras formas de participación cívica con menos ingenuidad, como dijiste tú. Yo creo que lo que vino y no lo vamos a perder nunca es justo la agilidad de las nuevas tecnologías. Eso justo de esta intensificación de las relaciones, la dinamización de las relaciones. Lo de poder ultrapasar espacios por las tecnologías, todo esto creo que vino para quedarse, ¿no? Es parte del cambio, pero claro, depende de nosotros. Justo la comunicación para el cambio social es un campo de pensar estratégicamente la comunicación. Entonces justo la palabra estratégicamente es importante. Como y vamos creciéndonos, aprendiendo con las nuevas tecnologías y vamos repensando nuestras estrategias de cómo comunicar estratégicamente. Entonces, si va a haber otra 15M, mira, depende de las estrategias, digamos, que uno... Claro, es una mezcla, ¿no? Porque yo siempre digo a mis alumnos, cuando hablo de comunicación para el cambio social, que es una contradiction in terms, es una contradicción en términos, porque uno no puede comunicarse estratégicamente para que ocurra un cambio social. Es algo que surge de abajo. La historia nos muestra que siempre ha venido desde abajo, o siempre ha venido desde alguna queja o alguna experiencia de un grupo de ciudadanos. Y desde ahí, los ejemplos que acabo de mencionar, derechos civiles, votación de mujeres, ¿no? 2 ejemplos. Y comunicar estratégicamente para eso ocurre, yo creo que es una contradicción en términos, pero dicho eso, seguimos refinando, afinando estas estrategias, a pesar de todo, a pesar de la historia. Otras preguntas, comentarios también, sin preguntar. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, me llamo Francisco, soy alumno de doctorado. Gracias, profesor Artur. Corríjame si me confundo, pero me da la impresión de que usted es más partidario en lo que se refiere al cambio social, de la práctica que ha observado usted en África, frente a las ruidosas tendencias de otros movimientos como sea Media Ninja en Brasil. Entonces, no sé si usted es más partidario que el cambio social donde realmente se produce en el momento silencioso de transformación realmente social desde abajo, en experiencias como la de
como la de África, ¿no? Si es ahí donde realmente se da ese cambio frente al ruido. Y bueno, nosotros estamos en un mundo desarrollado, en el que el neocapitalismo supongo que es el que pone las normas, y cuando hablamos de cambio social, usted ha hecho referencia, por ejemplo, a las emociones, creo que es un elemento fundamental también para la transformación del cambio social. Frente al miedo, ya se impuso en la época de George Bush, por ejemplo, hijo, con todo lo que aquello conllevó, ¿no? No me quiero dispersar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se estaría defendiendo el sistema, el neocapitalismo, o de las sacudidas de los movimientos sociales mediante la comunicación para el cambio social, ¿no? No sé si mediante el control del miedo. Habla usted de Facebook, pero no sé si ahora estamos, precisamente porque las tecnologías que nosotros tenemos pueden ser más controladas todavía. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a esta lucha? Porque al fin y al cabo perdone que utilice un término belgista, ¿no? Lo mejor no es el más apropiado, ¿no? Pero hay que retomarse a años atrás para saber de dónde venimos en esto del cambio social, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues su opinión al respecto, ¿no? Si estamos más controlados, por ejemplo, hay una realidad ahí, hablando de la tecnología, no la podemos olvidar, que es el software libre. Sí. No sé realmente si para la transformación social ha jugado un papel importante o ya se ha deshecho. Bueno, perdónenme, no sé, Sí. Gracias. Bueno, pregunta difícil, ¿no? No sé si te comprendí completamente sobre dónde me ubicabas en relación a África, pero yo diría que si hablo un poquito de lo que está pasando en algunos países africanos, yo diría que ahora te entiendo que, o sea, que era más la foto, digamos, la metáfora a la derecha en la última planilla que lo interpretabas como mi opción. Sí. Bueno, sí y no. Yo creo que sin el ruido no cambiará muchas cosas. Y lo que vimos en África hoy día es justo más ruido, diría yo. Si miramos hacia Sudáfrica hoy día, los últimos 2 años han pasado por procesos de muchas movilizaciones. Empezó en Cape Town con Rhodes Must Fall, o sea, un acto de los estudiantes de Cape Town, donde Cecil Rhodes, el gran colonizador, el gran empresario del siglo pasado, hace 100 años, está hasta hoy metido en todo, en términos de su empresa, de todo lo que vino después de él. Es un símbolo muy presente en el público, en el espacio público de Cape Town y sus relaciones con Oxford. Entonces, en Inglaterra, o sea, hubo toda una movilización a partir de los con el uso de las nuevas tecnologías, que llevó a sacar estatuas de Rhodes en Cape Town, que llevó a articular con mucha más fuerza la articulación de la descolonización, por ejemplo, del currículo universitario en Sudáfrica. Todo un proceso muy lento, ¿no? ¿Y dónde estaban las tecnologías en eso? Bueno, fueron instrumentos, pero como insisto en decir que es el propio uso de estas oportunidades que nos define. Si lo podemos usar para crear ruido y para hacer transformaciones institucionales, o sea, en cualquier buena historia, en cualquier narración, hay momentos peaks, o sea, hay momentos de drama, hay momentos de ruptura, hay momentos de conflicto, y después se va solucionando o se va incorporando eso, lo que pasó en la vida cotidiana, en reformulación de currículo, en repensar y reescribir la propia historia de Rhodes y su papel en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Nada más lo uso como un ejemplo que no, lo veo un poco, o sea, el Reflect Group en un pueblecito en el sur de Malawi es súper importante, pero es importante también como
como simbólicamente, como es el concepto de cibercultura de Jorge González. Habla de sistemas de información y comunicación de producción de sentido. Sí, podemos hablarlo a nivel de pueblo, pero podemos hablarlo a nivel global también, y todos los niveles entre eso. Y, por ejemplo, lo estuvimos discutiendo varias veces, Víctor y yo, cientista portugués, Boaventura de Sousa Santos, que es muy leído en América Latina y que tiene uno de sus últimos libros que se llama, lo que es el concepto clave de él, Epistemologías del Sur, donde justamente trata de reconocer lo invisible. Habla de la epistemología del mirar, of the seeing, epistemologies of the blindness and of seeing, del ciego y de poder ver. Y habla de esto, es fácil, yo les recomiendo también porque es una estrategia de producción científica para reconocer todo lo que está silenciado, marginalizado, invisible, y que son los pobres, las mujeres, los que viven en países lejos de acá, de los centros, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí es una propuesta muy interesante científicamente, ¿no? Y si podemos pensar la comunicación para el cambio social a partir de ese tipo de pensamiento, donde se trata de no de dar voz, pero de crear espacio para la articulación de voz, y donde podemos pensar estratégicamente justamente de la articulación de estas voces y del cambio de los sistemas. Para mí eso es la integración del hacer ruido con ese tipo más ordenado, la integración de las dos fotos, digamos, de las dos metáforas que mencioné. No sé si respondí a tu pregunta. Me preguntaba también, profesor, por cómo se estaría defendiendo actualmente el sistema. ¿Cree usted que estamos ahora más controlados que antes? En general, Sí, y por ejemplo otra cosa es si formaría, hasta qué punto los movimientos sociales pues, van a salir perjudicados por los falsos perfiles, las estrategias, todo eso, sí. Como por ejemplo Rusia creando perfiles falsos, intentando interferir en países, ¿no? En sus políticas y demás, ¿no? No, yo creo que sí está complexificando todo eso, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que siempre hubo fake news, siempre hubo gente de ambos lados metidos en los movimientos de qué sé yo. O sea, siempre hubo eso, pero sí está manifestándose de una nueva forma y quizás en otra escala. No tengo respuesta, es complejo, ¿no? Yo mantengo el optimismo un poco en el sentido de que mucho de eso que estás hablando, claro, pasa por también mantener lo de la incertidumbre, del miedo en sistemas autoritarios, por ejemplo. Pero insistiendo un poco en lo que dijo la mujer atrás, usted nos insistió en una interpretación más optimista. Yo creo que hay muchos ejemplos de eso también, ¿no? Que justo en la última década de movimientos sociales son ejemplos de eso. Y si tomamos el ejemplo de Egipto, tomamos el ejemplo de Tunisia, que bueno, por lo menos lograron una nueva constitución a partir de una comunicación para el cambio social ocurrido de los movimientos sociales, que llevó a un momento político donde se desarrolló una nueva constitución que a pesar de esta realidad tecnológica que usted menciona, yo creo que fue un éxito relativo. Egipto menos. Luchan con problemas políticos hasta hoy. La esperanza que tengo es que lo que vivieron, la vivencia de 2011 en Egipto marcó algo, o sea, desde la perspectiva freiriana, una toma de conciencia por haber pasado por esta experiencia marca toda una generación en Egipto.
Y ojalá que lo marcó de una forma que van a seguir buscando sus estrategias de comunicación o no, para ir cambiando y mejorando la situación. Voy a aprovechar que tengo el micro para plantear 3 preguntas, pero no para ahora, después de la publicidad, porque yo creo que nos merecemos un descanso y a Tomás le tenemos ya un poco agotado de trabajar y pensar en castellano, nos merecemos una pausa. Serían 3 preguntas líneas de reflexión para empezar después del descanso, ¿no? La primera sobre cómo investigar, ¿no? que parte lo hemos dicho y en la introducción también. A mí me gusta y aprendo muchas cosas con Tomás, entre ellas el ver cómo ubica la reflexión en comunicación dentro de las grandes preguntas de las ciencias sociales, ¿no? Sacando, lo decía en la introducción, sacando esa mirada tecnocéntrica hacia todo este aparato tecnológico, ¿no? Y a la vez colocando las preguntas del campo comunicativo en el gran campo de los movimientos, de las ciencias sociales, ¿no? Si repasamos sus anclajes teóricos de su ponencia, vemos ahí cómo están autores clave de este campo. Entonces por ahí vería una pregunta, ya que muchos de los que están aquí, son estudiantes de doctorado, un poco ese que es un reto del campo, ¿no? Cómo superar esa tendencia a la fragmentación, a pensar la comunicación aislada de lo social, de las ciencias sociales, todas estas cuestiones que has presentado tú. La segunda cuestión, yo creo que puede resultar de interés general, es que en este programa de comunicación la mayoría de los estudiantes, por ser la única titulación que hasta el momento tenemos en la UCA, vienen o les interesan cuestiones vinculadas a la publicidad, a las relaciones públicas convencionales. Y yo creo que ahí Tomás también ha mencionado su trabajo en el entretenimiento, la posibilidad de toda esta cuestión del contar historias, del storytelling, para hacer el trabajo comunicativo. Ahí seguramente después en su conferencia podrá hablar de esto, pero bueno, por su... ¿Se puede hablar un poco más de eso? Eso, para apuntarlo después. No, las 3 preguntas son para después, es para ir pensando durante el café y que podamos madurarlas todos, ¿no? Y la tercera sería, en la línea de lo que ha dicho mi tocayo, Víctor, por aquí delante, ¿no? Yo creo que también podríamos hablar en este espacio de Internet, cómo en sus inicios había vinculado a la cultura hacker, había una diversidad de narrativas, de imaginarios. Por ejemplo, Jess Juris, que lo mencionabas antes en un trabajo pionero suyo, hablaba de Internet como la utopía informacional, como el espacio en el que se podría llevar a cabo y estar el proyecto de los hackers de los años 60-70, como Richard Stallman, el padre del software libre. Era un espacio en el que poder llevar a cabo ese discurso libertario, horizontal, participativo. Parece que al final se ha ido imponiendo otro imaginario privativo, otras narrativas vinculadas a Twitter, Facebook, y cómo es interesante, porque habían distintas narrativas sobre lo que es y podría ser el espacio de Internet, y cómo con el paso del tiempo, aunque permanecen los imaginarios de los movimientos sociales, como mainstream va imponiéndose otra narrativa más privativa, más fragmentaria de lo social, etc. Sí, bueno, que conecta un poco con la última pregunta también. Sí, sí. Un poco. Pero si quieres, para descansar todo, las apuntamos ahí, hacemos un stand-by. Sí, ¿cómo estamos en programa en términos de tiempo? Bien, o sea, después del intervalo vamos directo. Yo tengo unos slides sobre lo del proyecto en Colombia y donde hago referencia a educación, por ejemplo. Claro, por eso lo hablamos después, yo creo, porque ahora... Yo podría dar respuestas rápidas ahora, sí, o comentarios. Sí. No, yo creo que el tema de cómo investigar podemos dejar para después, pero nada más insistir justo en poner es una disciplina dentro de las ciencias sociales, difícilmente desconectarlo, es difícil desconectarlo de las ciencias sociales, creo. Y justo eso de la producción de conocimiento. Tenemos que evitar que la comunicación sea solo técnico, ¿no? Que sea de definir prácticas técnicas comunicacionales, pero que sea también definido a partir de lo que es un proceso social, ¿no? Comunicación como proceso social y que resulta también en producción de conocimiento. Justo esta referencia a Boaventura y Sousa Santos, creo que para mí no lo tengo en mis slides, pero lo he leído más en los últimos años, pero yo creo que nos encuadra muy bien en esto de descolonizar la producción científica.
Lo de relaciones públicas y estrategias de comunicación como entretenimiento, hago referencia a eso después del intervalo. Y lo de la utopía informacional, voy a tener que pensar en el café, porque eso es la difícil pregunta, ¿no? Vamos a llevarlo para después del intervalo.